Hola, bienvenidos a Diálogo, soy Facundo Guadaño, me encuentro con Matías Suárez Holce y hoy nos encontramos con una persona que es arquitecto, es comentarista político y es un catador especialista en periodistas serios, en economistas serios, dentro del mapa, del rico mapa de medios argentinos, que es Sebastián Fernández Rinconet. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Es una buena definición eso de catador de medios serios. Bueno, gracias, es un halago. Bueno, Matías, tuvo un problema de conexión, volvió. ¿Cómo estás, Matías? Todo bien, no fue de conexión, no sé qué apreté y cerré el Zoom. Bueno, Pero bueno. puede pasar. Bueno, Puede, puede fallar. lo que me gustaría, para comenzar un poco, Sebastián o Ringo, como sea, es que nos puedas comentar un poco cómo nace esta iniciativa de analizar los periodistas serios y por qué detrás del humor aparece detrás toda una red de actores interesados en poder involucrarse dentro de la política argentina. O sea, cómo se mezcla acá el humor, el mismo tipo de análisis político muy serio, muy riguroso que haces en tu columna en El Destape, Navarro 2023, y en Radio Mac, también por el mismo espacio. Eh, el análisis de los periodistas serios o de los medios serios nace como nace el espacio donde todo esto empezó. Empezamos a escribir y a analizar lo que decían los medios en el 2008, como muchos otros espacios kirchneristas. Yo me refiero a la MAC, la Mesa Autoayuda Acá, que nació de un grupo de amigos que veníamos más bien del lado radical, teníamos pasado alfonsinista. Después nos alejamos del radicalismo, con Menem nos quedamos del otro lado de la vereda. De la alianza no esperábamos nada y sin embargo logró desilusionarnos. Y después un día llegó Dualde y sobre todo Néstor. Y a partir de Néstor fue como una especie de asombro porque nosotros veníamos de familias gorilas que consideraba que el peronismo era evidentemente parte del problema y no podía ser parte de la solución. Y con Néstor nos pasó esto de decir, pero che, no solo enuncia todo lo que, él enuncia una agenda que es la nuestra, sino que, y eso era el gran asombro, ejerce el poder de forma plena, casi te diría impaciente. Y eso nos deslumbró, nos hizo volver a interesarnos más por la política. Después llegó la chica que nos gusta, llegó Cristina. A Cristina la conocía yo como diputada, a Néstor como gobernador era como mucho más lejano. Y ahí apareció el 2008. En el 2008 fue como la eclosión del kirchnerismo, y algo que para mí fue muy importante fue la pantalla partida. No sé si ustedes se acuerdan, durante el conflicto de la 125 solía haber una pantalla partida donde de un lado estaba Cristina y del otro lado estaba el que tocara en ese momento la mesa de enlace. Que era una cosa que a mí me asombró. Yo dije, che, están equiparando al presidente, a la presidenta de la República con alguien que hace un reclamo sectorial, pero era la misma cuestión. Era como esto de decir, bueno, escuchemos las dos campanadas. Y che, no, hay una campanada que es el presidente de la República, no es que vamos a escuchar. Es algo que no ocurre en otros reclamos, no es que te hacen pantalla partida con los piqueteros, digamos. Y el tratamiento de los medios de eso nos asombró mucho. No es que no conociéramos a nuestros medios, pero ahí fue como un momento epifánico, donde pasamos de que, yo me acuerdo, justo antes de la 125, acá en la Cava, habían rajado a patadas a un grupo de cartoneros que estaban en Barranca Belgrano. Los rajaron a patadas con la UCEP. La UCEP era un organismo de matones del gobierno de la ciudad que se dedicaba a eso. De Pepín Rodríguez Simón, ¿no? Exactamente. Creo que estaba Pepín en ese momento.
No sé si parece 2007, 2008, así que sí. Entonces, mira, no, es un dato que no tenía, muy bien. Cuando lo rajan, Horacio Rodríguez Larreta, que era jefe de gabinete, Gaby, ¿cómo se dice? Michetti, era vicejefa de gobierno, todos se alinearon diciendo una frase que me quedó, que era: el espacio público no se negocia. Como dice, che, no es contra esta gente, el espacio público no. Bueno, un mes después, el espacio público sí se negoció y la mesa de enlace y los empresarios del campo bloquearon durante meses rutas nacionales, decomisaron camiones, qué sé yo, y eso ya sí se podía negociar. Los medios reflejaron esto. Pasamos de que cortar calles era salvaje, el Estado tenía que reprimir, a cortar rutas nacionales es defender la República. Y eso nos sorprendió mucho. ¿Qué nivel de manipulación y de operación? Después también fuimos muy agradecidos con un programa que fue después denostado de ambos lados de la grieta, cosa inexplicable, que es 678. En 678, ese análisis de medios, es decir, cuando vos veías un coro donde estaba Joaquín Morales Solá, Van der Koy, Blanc, no sé quién estaba en ese momento, repitiendo la misma frase, era algo también, era como, te dabas cuenta de los trucos del mago, de los hilos, de la marioneta, y entonces esas fueron como dos cosas fundantes en nuestro interés por el análisis de medios. Después, la ironía es algo, qué sé yo, que viene de fábrica, siempre nos gustó, digamos, en la MAC detestamos la intensidad, esta cosa de vida o muerte, que muchas veces hay también de ambos lados de la grieta, y nos gusta la ironía. Además, la ironía tiene la ventaja de ser el arma del pobre, digamos. Con Clarín puede darse el lujo de no ser irónico, con la cantidad de medios que tiene y de poder que tiene. Podés tener a Johnny Viale, bueno, no está en Clarín ahora, pero cualquiera de estos con cara de tránsito lento, y eso funciona porque se repite. La ironía es más el arma de quien no dispone de todos esos medios, y es algo más corrosivo, es difícil de refutar, porque en realidad lo que estás haciendo es, por ejemplo, felicitarlo, decirle que está muy bien esa iniciativa que hace a quien sea, entonces es más complicado. Pero te diría que eso fue como el parkour de cómo Ahora eso llegamos a esto. yo entiendo lo que fue, la recuerdo vivamente la experiencia de C78 y también la de TBR, básicamente que fueron en mis años de estudio, que eran de un debate muy intenso básicamente en las universidades nacionales, inclusive con esos espacios. Básicamente la premisa acá es que en un espacio público como es la TV pública, valga la redundancia, es que no debería haber, bajo tu concepción, una mirada imparcial. Es decir, hay un grupo de medios como Clarín, después está lo que puede dominar Zaguier, y desde la TV pública se debe hacer un discurso crítico sobre estos medios. ¿Vos crees que tiene que ser así, Sebastián, o que tiene que haber como una idea más plural de escuchar como otras voces, digamos, con lo que pasó, digamos, como cuestión emblemática entre Sarlo y Barone, digamos, como esa cuestión? A mí me parece que la tele, o los medios deberían ser plurales, pero la pluralidad no se tiene que dar necesariamente en cada programa. Es decir, la pluralidad es como los colores. Vos tenés pluralidad cuando tenés todos los colores de la paleta, pero no quiere decir que cada color tenga que incluir todos los colores. Por lo cual, a mí me parece perfecto 678, que esté en la TV pública. Quiero decir, objetivamente, 678 traía una mirada
que no existía. Con lo cual amplificaba la pluralidad de voces. Si toda la TV pública tiene que ser eso, no, sin lugar a dudas no, pero sí el hecho de tenerlo amplía la mirada. Y hay una cosa interesante en esto, es decir, che, ¿por qué el fenómeno 678 solo pudo ocurrir en la TV pública? Si en realidad era un producto que tenía una audiencia relevante. Digamos, era un producto que cualquier privado podría haber implementado, porque había una audiencia, debería haber, si hay una audiencia, debería haber anunciantes. Sin embargo, ninguno de los privados lo quiso hacer. ¿Por qué? Por razones políticas, pero no por razones ni de diversidad informativa, ni de negocios. Digamos, en un plan de negocios, 678 tendría perfectamente su lugar. Sin embargo, solo pudo tener su lugar en la TV pública. Con lo cual, en ese sentido, la TV pública hizo un gran aporte a ampliar esa paleta de opciones. Yo no tengo nada contra yo no pido que los programas tengan diversidad. A mí me encantan los programas, digamos, yo veía el programa de Mariano Grondona, no tengo ningún problema, es como cuando leo una novela, no estoy pidiendo que en la novela haya un cuento, haya un ensayo, que el autor, o si es un ensayo, refute su propia tesis. La diversidad la dan los diferentes textos que leo. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy con los medios y que lo teníamos, que explotó en 2008? Es que no hay ninguna diversidad. Es decir, la concentración es tal que tenés una cosa monocorde que genera sentido común. Y el caso de 678 es muy interesante porque genera un odio hasta hoy absolutamente incomprensible. Hoy tenemos lo que hemos visto durante los 4 años de Cambiemos, no solo un problema, no es un problema periodístico lo que ocurre con nuestros periodistas serios. Estos tipos, o gran parte de estos tipos, han tenido contacto con espías, han tenido contacto con operadores judiciales, han montado causas, han extorsionado. Quiero decir, estamos entrando ya en el Código Penal, ya no es un tema de deontología periodística, sino estos tipos, alguien como Daniel Santoro, que está procesado por extorsión, por supuesto, yo soy un salvaje kirchnerista y creo en la presunción de inocencia, a diferencia de nuestros republicanos que consideran que los kirchneristas son todos culpables. Ya la justicia determinará sí, pero quiero decir, los hechos, que nuestros periodistas andan con gente como D'Alessio es una realidad. Entonces, frente a eso, cuando vos decís, el oficio de periodista, los medios se han transformado en una pata de la persecución política y judicial, frente a ese marco, que sigamos denunciando a 678 por falta de objetividad, es algo que nunca deja de asombrarme, sobre todo que muchas veces viene de nuestro lado, ¿no? Como te dicen, no, es un mal producto. Y a mí me parece que al contrario, que es una gran cosa mostrar los trucos de mago. Y eso creo que no lo hacemos. Y de nuevo, me pregunto, yo digo, pero che, y le pregunto a nuestros liberales, ¿no? Esto es otro de nuestros dramas, no, tenemos reaccionarios que se autoperciben liberales, pero no tenemos liberales. A esos liberales decir, pero che, si el producto 678 era tan popular, y podemos estimar que sigue siéndolo, es decir, que hay una audiencia para eso, ¿por qué ninguna de las cadenas, ninguno de los medios lo restableció? Bueno, ahí es un tema eminentemente político y no tiene nada que ver ni con el periodismo ni con los negocios de los medios.
Recién mencionaste un concepto interesante que es ontología periodística, ¿no? Y me gustaría retomarlo para reflexionar un poco sobre qué es el periodismo serio, es decir, cómo se define un periodista serio. Yo creo que hay un malentendido con el periodismo. Me acuerdo hace muchos años, el amigo Siete Casas recibió un premio, no me acuerdo cuál, y él dijo que la función del periodista era buscar la verdad, ¿no? Y que eso se había perdido. A mí me parece que es una exigencia desmesurada. Como decir, che, pero ¿cómo buscar la verdad? Es casi una tarea de monje tibetano. Como, che, ¿por qué busqué? Yo soy arquitecto, yo no busco la verdad. Digamos, hago mi trabajo, tengo clientes, proyecto para esos clientes, respondo a sus inquietudes, a su presupuesto, qué sé yo. Pero estas cosas de creer que hay una profesión cuyo objetivo final es buscar la verdad, a mí me parece no solo exagerado, sino que es una enorme presión hacia el periodista. Che, el periodista está metido en una burbuja como cualquiera de nosotros, tiene incentivos para ir más hacia un lado que para otro, y eso es legítimo. Quiero decir, nuestros medios nacieron siendo instrumentos de políticos, instrumentos para accionar en política. El caso más claro es nuestro diario más viejo, es decir, la Nación es la tribuna de doctrina. No es que Bartolomé Mitre arma un diario porque quiere que se sepa la verdad y se reúne con filósofos para ver qué ha ocurrido en el día y qué es verdad y qué es mentira. Che, él hace un medio porque quiere accionar en política. ¿Qué sé yo? El diario Crítica, el primero, fundado por Natalio Botana, también Natalio Botana era un empresario, un tipo, un hacedor, pero se hubiera reído mucho si alguien le decía, mira, tu función, la función nuestra es buscar la verdad. Che, accionaba, coaccionaba sobre sus periodistas, iba de un lado, de otro, se oponía a Irigoyen, después defendía a tal o cual. Accionaba políticamente, todos los diarios lo han hecho. A mí eso no me parece mal, me parece bien, me parece razonable. Es como cuando Roberto Navarro dice, che, yo apoyo a este gobierno, apoyo determinadas cosas, me parece muy bien, todos deberían hacer eso. El problema de los periodistas serios no es eso, sino el monopolio, la posición dominante. Es decir, tenemos es como si jugáramos al fútbol y el referee, el comentarista, los jueces de línea son del equipo contrario. Entonces, ese es un problema. Como decir, che, cuando tenés tal posición dominante, hay ideas que se transforman en sentido común a fuerza de ser repetidas. Entonces, ahí el Estado tiene una gran responsabilidad de decir, che, no podés dejar este poder de fuego en tan pocas manos. Yo ahí sí creo que tenemos un problema, es un problema que la ley de medios buscó resolver, hoy es un problema infinitamente más grave, porque ya no es solo medios, es comunicación. La fusión de Telecom con Clarín nos lanzó en otro mundo, un mundo completamente diferente y muchísimo más concentrado. Entonces, en general, nos burlamos de los periodistas serios porque es una forma de señalar que los medios no son un termómetro, sino que accionan, digamos, modifican la temperatura, no leen la temperatura. Entonces, la manera más sencilla de mostrar que son operadores de esa realidad es reírnos de ellos. Además, los periodistas serios tienen una amabilidad muy grande porque lo que escriben suele ser muy perezoso, muy malo. Están urgidos, todas las semanas tienen que sacar algo que indigne, o sea, no es una tarea fácil. Pero en realidad el problema no son ellos individualmente. En general, eso es otra cosa que en la MAC evitamos, es el agravio personal, no es un tema personal, sino
el problema es estructural. Cuando vos tenés un jugador tan poderoso como puede ser Clarín o incluso La Nación, es muy difícil salirse de ese camino. Entonces, lo que hay que modificar es eso, más allá de los individuos, digamos. Claro, pero acá hay un problema porque estaba recordando, porque no tengo los nombres, pero sí recuerdo que en el siglo XIX en Estados Unidos el periodismo era una cuestión más humilde, era una cuestión más de buscar la verdad, era el penny journalism, o sea, que iban por centavos, y después ya en el siglo XIX comienza a aparecer el muckraking, el buscar el sensacionalismo y el vender mentiras. Que no recuerdo los dos empresarios que estaban con esta idea, uno buscaba la verdad y el otro buscaba el tabloide, obviamente ganó el del tabloide. En el sentido de, acá es una cuestión ya, digamos, ética. Sebastián, ¿vos crees que el periodismo debe ser militante en el sentido de ir por una causa o debe buscar, digamos, sé que está relacionado un poco con lo que dijo Matías, pero yo lo estoy poniendo en el sentido de, ¿debe buscar verdades o debe dejar en claras cuáles son sus intenciones? Por ejemplo, Fox News sé que responde al Partido Republicano. El Wall Street Journal responde a ciertos intereses. O sea, debe ser aclarado, como si fuese una investigación beberiana, deben ser aclaradas cuáles son las preferencias del periodista o del medio, o debería venderse efectivamente como esta cuestión neutral e imparcial. ¿Cuál es la deseabilidad en el periodismo en ese sentido? A mí me parece que cuanto más sepamos de quien escribe, de quien opina, cuanto más sepa, es como si el CEO de Coca-Cola te dice que Coca-Cola refresca mejor y que de todas las bebidas cola es sin duda la mejor, vos tomás esa afirmación con el filtro que le imponés por venir del CEO de Coca-Cola. Ahora bien, si un tipo viene de la Asociación Independiente de Análisis de Bebidas Cola, ese filtro ya no lo tenés. Pues decís, no, este tipo es independiente. Si ese tipo te dice, mirá, Coca-Cola refresca mejor y es la mejor bebida cola, ya no tenés el filtro y decís, bueno, llegó a esa conclusión de manera independiente. Ahora bien, si yo supiera que la Asociación Independiente de Bebidas Cola es financiada en un 80% por Coca-Cola, y vuelve el filtro. Es decir, yo creo que lo mejor que puede pasar, y yo me pongo en los zapatos del lector, digamos, del consumidor de esa información, es saber claramente desde dónde habla cada uno. Pasa con las ONGs, ¿viste? De pronto los partidos políticos, los medios tienden a desprestigiar a los partidos políticos y a prestigiar los sellos de goma, las ONGs, etc. De pronto ves a un paparulo de una ONG, no tenés que te dice que se lo Transparency y Open Coso opina que, y vos decís, pero che, ¿quién es este tipo? ¿Quién lo financia? Bueno, si vos supieras que lo financia el Departamento de Estado, la Embajada de Estados Unidos, qué sé yo, las 5 mayores empresas de la Argentina, eso te configura, te permite tener estar más alerta en lo que viene. Entonces, a mí no me parece que los periodistas tengan una misión divina de buscar la verdad. Sí, tienen razón, digamos, estoy de acuerdo que cada uno puede tirar la sábana hacia su lado y tener una mirada sesgada, y es inevitable, es como, sí, en general buscas probar lo que intuitivamente te parece que es cierto. Entonces, ya a partir de ahí tenés más o menos como un camino hecho. El problema, insisto, es la concentración. Si yo tengo, si tengo a un tipo que tiene una página web y en esa página web dice agravios o lo que fuera sobre Cristina, no es muy preocupante, no le voy a exigir que él, a lo sumo, si entra dentro del Código Penal, que se lo aplique, que se lo, pero quiero decir, al nivel de las opiniones no tiene mucha gravedad. Ahora bien, si tengo a los 10 periodistas más escuchados de la Argentina diciendo exactamente lo mismo, ahí estamos en un problema. Y sobre todo sin aclarar, sin decir, qué sé yo,
cuando un periodista de Clarín opina sobre las tarifas de Internet sin aclarar que su holding controla el acceso a Internet, y está estafando a quien lo escucha. Entonces, a mí me parece que cuanto más información haya, y en eso soy más liberal, digamos, cuanto más información tenga el consumidor, el lector, mejor, ¿no? Yo estoy a favor del etiquetado frontal de los medios. Es decir, che, saber quiénes son los dueños, si tienen deudas fiscales, si no tienen deudas fiscales, a quién responden. Es como, viste, me acuerdo una vez un periodista que hablaba sobre el metro de París, porque iban a renovar la concesión, iban a licitar nuevamente la concesión del subte de Buenos Aires, y había alemanes, franceses, bueno, cada uno asociado a un consorcio local. Y me acuerdo un periodista, viste, fascinado, no sé si era del metro de París o los alemanes o lo que fuera, y era porque lo habían llevado a dar una vuelta allá, digamos, le pagaron el frigobar. Y a mí no me parece mal que te paguen un frigobar. No, de nuevo, no creo que los periodistas tengan que tener una ética mayor a la de un odontólogo. Dijo, ¿por qué? No, digamos, tienen los mismos problemas, tienen que llegar a fin de mes, tienen familia, tienen a los pibes, a su mujer o a su marido. No pasa, digamos. Lo que sí es, contámela. Contame que tu súbito interés por tal empresa es que tal empresa te pagó el viaje, fuiste con tu mujer, digamos. Contame todo. Y lo que hoy no tenemos es eso. Carecemos de información sobre el sector privado. El sector público siempre tenemos todo este tipo, trabaja para, qué sé yo, qué sé cuánto, pero el sector privado no, y eso es un problema. Claro, yo entiendo básicamente el planteo y entiendo, bueno, justamente el periodismo es una disciplina, una labor con tiempos muy acortados, entonces, bueno, muchas veces la investigación no puede ser lo suficientemente profunda y pedir objetividad, digamos, para cuando tenés que escribir un artículo para 2 horas es bastante complicado. Sin embargo, me parece que hay como un extremo, ¿no? de esta idea que es directamente el relativismo total en el periodismo. Y esto entra también en el debate que es muy actual, muy polémico también, que es el tema de la fake news y el del control de la fake news. Pongo ejemplos muy claros y concisos de daños tremendos que hizo el periodismo por no hacer correctas investigaciones, que fue, por ejemplo, el auge del movimiento antivacunas. Es decir, en los 80, 90, cuando el movimiento antivacunas se empezó a aumentar, fue en gran medida, no fue por una investigación que es esta, la de Andrew Wakefield, no fue que su investigación y la publicación de su paper haya despertado la duda en la población sobre las vacunas, porque el paper fue inmediatamente retirado, refutado, es decir, no tuvo un impacto en la comunidad científica, pero sí tuvo un impacto en el periodismo. Y bueno, después de esta excesiva atención y excesiva difusión de las ideas antivacunas, ahí empieza el rebrote de enfermedades que habían sido erradicadas. Es decir, el periodismo no solo no es neutral políticamente, sino que afecta directamente a la vida de las personas y puede hacer que, por ejemplo, ahora con el coronavirus, qué sé yo, se retrase en las medidas de apertura de la cuarentena porque gente no se quiere vacunar, porque hay medios que difunden noticias falsas sobre que el coronavirus no existe, que la vacuna no funciona, que la vacuna mata. Es decir, ahí entramos como en un tema un poco polémico, que es cuando las fake news empiezan a jugar con la salud pública, empiezan a jugar, por ejemplo, en el caso de que había una fake news que se difundió muchísimo, la había publicado incluso Clarín, si no me equivoco, esta de que el creador, entre comillas, del síndrome de déficit de atención, antes de morir confesó que el síndrome no existía. Bueno, eso es una fake news, nunca pasó eso. Eso hizo que un montón de gente que estaba diagnosticada con déficit de atención haya dejado de consumir medicamentos, haya dejado de tratarse, y bueno, eso genera un montón de problemas, chicos que no pueden terminar el colegio porque no tienen una atención psicológica, bueno, etcétera. Hay un montón de problemas ahí que, bueno, me parece que el periodismo, si bien no necesariamente debería buscar la verdad en un sentido tan estricto, tan científico de alguna forma, porque bueno, entiendo todas las dificultades que tiene como disciplina profesional, también está el tema no dejar que cualquier periodista salga a decir cualquier barbaridad que pueda hacer que el día de mañana una persona se
se termine enfermando de una enfermedad erradicada por creer a una persona que se sentó 5 minutos a realizar una investigación sin profundidad y sin rigor, ¿no? No, estoy de acuerdo, hay una responsabilidad muy grande del periodismo, de los comunicadores, de las ONGs. Yo estoy de acuerdo, lo de los antivacunas es preocupante, porque decís, che, hay gente que no se vacuna, es decir, que aumenta su posibilidad de infectarse y de morir a partir de datos erróneos. Pero yo creo que eso no tiene que ver con el ejercicio del periodismo, sino ya con una operación de mucho más amplia escala. Entonces vuelvo como una constante a la concentración. Lo que da poder a eso es la concentración. Porque si vos tenés a un lunático que escribe en su página web o tiene un portal o lo que fuera y que repite que todos vamos a morir, que te meten un chip, que en realidad las vacunas están relacionadas con el plan Andinia y con la sinarquía internacional, no tiene mucha importancia. Es como, sí, todos hemos conversado en algún momento de nuestra vida con algún lunático así. El problema es cuando estas opciones lunáticas son tomadas por accionistas de un holding como Clarín, en contra de un gobierno. Que vos decís, che, para debilitar a un gobierno, porque la verdad a los grandes medios les da igual, no es que los grandes medios son antivacunas, no es que los accionistas de Clarín tienen no, se hicieron antivacunas porque el gobierno propiciaba determinada vacuna dentro de esa guerra de desgaste hacia a un gobierno al que se oponen. Yo creo sí que ahí hay una pregunta que hacerle a la política. Decir, che, ¿hasta qué punto puede accionar un holding en contra de la salud pública? Es como las tabacaleras, ¿no? Es decir, che, las tabacaleras lograron retrasar 30 años ¿cómo se llama? Todo lo que vino de las restricciones de propaganda, de comunicación, la etiqueta. 30 años, es un montón de años y un montón de gente que se muere. Bueno, ¿por qué ocurrió eso? Bueno, la política estaba en un dilema donde, por un lado, las tabacaleras tenían mucho poder de fuego, poder de nuevo en los medios. Yo creo que de nuevo, no es un problema de un gremio, como como si fuera de un sector de la población que es la prensa, sino es un problema de la política. Había un opositor, un disidente en la época de la Unión Soviética que se llamaba Alexander Solzhenitsyn, que fue expulsado de la Unión Soviética hacia Estados Unidos, un tipo profundamente antisoviético, anti todo lo que representaba la Unión Soviética, pero en Estados Unidos había escrito algo muy bueno que él le parecía que era absolutamente demente que una sociedad como Estados Unidos aceptara que una empresa petrolera comprara una licencia de un nuevo motor que no requería de combustibles fósiles, sino no me acuerdo de qué, pero era como algo revolucionario que podía dar un salto de calidad al mundo. Él decía, una empresa petrolera, por el simple hecho de contar con el dinero para comprar la patente de eso, decide no usarlo para favorecer su negocio. Él decía, esto es incomprensible, es inaceptable. Él lo decía éticamente. Yo creo que es inaceptable económicamente. Es decir, che, ¿cómo puede ser que algo que beneficia a todos sea cooptado por una minoría por el simple hecho de tener dinero para comprarlo? Los recursos.
los recursos. Bueno, yo creo que hay algo que ocurre en el caso de la fake news, que vos decís, che, pero ¿cómo puede ser que nos venden libertad de opinión y lo que está ocurriendo es algo que pone en riesgo la salud de todos? Por supuesto, es un camino muy, muy difícil, muy peligroso, porque che, alguien puede llegar a decir, mirá, hay gente que promete la vida eterna y eso sabemos que no ocurre, o hay gente que dice, cuando el cura dice que esta es la carne, el cuerpo de Cristo, eso es mentira, todos sabemos que es una hostia, es una galletita. Entonces, ¿en qué momento, digamos, hacia dónde nos lleva esa regulación? Y yo Claro, entiendo que... claro, los límites del Estado en ese sentido, que yo, eh, a ver, algo que estaba pensando respecto a regulación y entidades independientes, es como una especie de relación que existe entre ADEPA, FOPEA, y esta intención, yo diría, si uno lo ve, que es este nado sincronizado independiente, que es donde los mismos invitados giran por varios programas que repiten la misma lo cuestión. mismo. ¿Cuál es el rol de ADEPA y FOPEA? ¿Cuál sería el rol principal de estas dos organizaciones y qué giras suelen hacer sus invitados? Por ejemplo, vemos, no sé, que de repente Manuel Adorni está en 34.000 programas. ¿Por qué pasa eso? ¿Cuáles son las causas? Pero FOPEA, DEPA, digamos, FOPEA es un sello de goma de Clarín, es una manera que Clarín tiene de opinar como desde los periodistas. ADEPA está cooptado también pero es desde los dueños de medios. Los dos juegan a hacer estructuras independientes, no lo son, detrás está Clarín en ambos lados, y yo creo que hay una construcción de sentido común, donde estos personajes que vos ves una y otra vez, por ejemplo, ahora todos están asombrados por la llegada de Milei. Milei es una construcción de los medios, es decir, es alguien que repite una y otra vez. Hay otros que son, la mentalista Carrió es también una construcción de los medios. Si nosotros viéramos, por ejemplo, si el Índalo, el grupo tan detestado, entregara una valija de billetes a un candidato del Frente de Todos, sería el acabose. Estaríamos todos indignados, nos iríamos a atar a los tribunales, digamos, saldríamos a cacerolear en un nuevo banderazo. Sin embargo, Clarín le entrega hace 20 años un bolso de billetes a Carrió, invitándola masivamente a sus programas, en un porcentaje de tiempo que nada tiene que ver con su performance electoral. Le ha ido bien en una de las últimas en Buenos Aires, pero si uno toma toda la película de los últimos años, era alguien que perdía, que se llevaba 3%, que era una diputada, etc. La cantidad de tiempo que ella ha pasado en los medios no tiene relación alguna con su poder electoral. Con lo cual, ahí le están transfiriendo recursos, minutos en lugar de billetes. Sin embargo, eso pasa debajo del radar de todos. Entonces yo creo que hay una construcción, para volver a la pregunta tuya, ¿por qué estas personas? Bueno, eligen estas personas que pueden ir cambiando, es decir, en algún momento era Morales Solá, que parece un tipo serio, después llegó la hora de Fantino, que es campechano, que dice, espera, vos me decís. Después llegaba el de Intratables. Es decir, van cambiando No, Fantino muñecos. estaba en América. Fantino estaba en Sí, América. Sí, bueno. Fantino estaba en América. Sí, ya no hablo de Clarín, sino de la construcción de este sentido común, que pasamos de periodistas formados y serios, como podía ser Morales Solá,
a periodistas más campechanos que te hablan como uno, como puede ser Fantino, como puede ser Del Toro o Johnny Viale, digamos, como, bueno, esto es... yo creo que eso apunta a la construcción de un sentido común. Hay cosas que ya no se discuten, ¿no? Por ejemplo, el otro día me mandaron una encuesta sobre las preocupaciones de los argentinos. 65% de los argentinos están preocupados por el gasto público. ¿Qué significa eso? No tengo la menor idea. Es como, ¿preocupados por el gasto público? No tengo idea. ¿Qué es? ¿Quieren más? ¿Quieren menos? No, aparentemente es mucho el gasto público. Eso es una construcción. Es decir, eso forma parte de una construcción, como la construcción de Milei, como la construcción de Carrió. Es decir, las encuestas funcionan también no como termómetros, sino como instrumentos que inciden en el debate ciudadano. Entonces, de la noche a la mañana estamos hablando de gasto público. Y diciendo pero a la gente... Te interrumpo para decirte, para preguntarte, ¿qué rol tiene Jacobe ahí? Relacionado también con el finado con Jacobe padre. ¿Cuál es el rol ahí de los Jacobe? No sé, digamos, no conozco exactamente qué es Jacobe, no conozco a los encuestadores. Lo que sí es un mismo magma. Es decir, es algo que apunta a generar sentido común. No es que haya no hay un Big Brother, no es que haya una persona que cada mañana dice, che, vas a encuestar esto, sino que es un sentido común que se construye, que construye nuestro establishment. Entonces, el sentido común apunta a que la política son todos chorros, que los empresarios son los que generan empleo, que hay que bajar el gasto público, que si bajamos sueldos y jubilaciones van a venir inversiones. Ese magma se construye de muchas maneras. Los medios son una pata muy fuerte para construir sentido común. Las encuestas son otra pata fuerte, porque yo les pregunto a ustedes en una encuesta, ¿el gasto público desenfrenado les parece que puede llegar a una situación preocupante? ¿Qué sé yo? Y vas a decir, puede ser en una de esas, sí, tal vez no. Entonces, meto un tema en la agenda que antes no estaba. Hay otro caso, por ejemplo, emblemático de este magma medios, encuestadores, ONG, que es el de la corrupción. Desde hace años, mis amigos radicales, almas de cristal, o más que radicales, independientes, se definen independientes. Son antiperonistas, pero se definen independientes. Me hablan sobre la corrupción. La corrupción es un tema que preocupa a los argentinos, uno de los grandes temas que preocupa a los argentinos. Es un disparate decir eso. En 2011 votamos masivamente a una persona que, según los medios, se robó un PBI o incluso dos. Y en 2015 votamos al hijo de Franco Macri. Como se che, y ahora, en 2019, volvieron los ladrones de PBI. ¿Cuál es, che? La corrupción o la sospecha de corrupción no tiene incidencia electoral. Y si algo no tiene incidencia electoral, che, no existe. No existe, es una construcción. Entonces, esta gente, este gran bloque de poder, que incluye a los medios, incide en la opinión pública, incide en el sentido común de muchas formas. Una es lo que vos decís, es ¿por qué vemos a Pirulito en cada lado? ¿Por qué FOPEA, que es un organismo absolutamente independiente, organiza un simposio sobre seguridad, no sé qué, donde está D'Alessio? Está D'Alessio, está Daniel Santoro, y ahí entra también las preocupaciones del Departamento de Estado, de la Embajada, donde esta gente sirve para eso. Por ejemplo, otro tema que le gusta a los medios, que es el de las nuevas amenazas. La doctrina de las nuevas amenazas vino después de las dictaduras en la región y establece que el ejército debería ocuparse de seguridad interior. Es un disparate que en Estados Unidos jamás harían, pero que nos venden. Bueno, esa pomada que nos venden también
se repite a través de los medios y a través de todas estas personas que vos nombraste. Y hablando justamente de periodismo serio, ¿no? Y evaluando un poco el periodismo, ¿qué le parece la labor que hace, por ejemplo, Chequeado con este análisis, por ejemplo, de fake news o análisis de ciertos artículos periodísticos? A mí me parece que analizar la prensa es una gran cosa. Es decir, en particular, Chequeado siempre me causa gracia, porque tiene así como una especie de sesgo del otro lado de la grieta. Entonces, estas cosas, me acuerdo una que era muy divertida con rutas. El ministro Catopodis dijo, las rutas seguras, que eran un tipo de rutas, se construyeron 0,25% de las que debían construirse durante Cambiemos. Y Chequeado dijo que no era cierto, era confuso, no me acuerdo cuáles son el término, porque si bien habían hecho 0,25 de las rutas seguras, habían hecho otras rutas. Y era como decir, che, pero estamos hablando es como si vos me dijeras, yo digo, vos comiste mucha manzana, y otro me dijera, bueno, no es tan cierto porque además comió banana. Y es como, che, entonces, pero quiero decir, me causa gracia Chequeado, porque se presenta como algo prístino e independiente y tiene claramente un sesgo político. Dicho esto, me parece excelente que se haga análisis de los medios, y es algo que los medios en general no le gusta, ¿no? Es como, criticar a un político es libertad de opinión, criticar a un periodista es persecución. Y es como, che, hay que analizar, hay que criticar, hay que refutar, por supuesto, sin ningún agravio, pero... No, claro, todo esto creo que se vio en el affair Nick de hace unos días, Sí, que después estuvo exacto. con Juana Vial y otro tipo de cosas. Ahora, lo que a mí me gustaría decir es que dentro de los medios claramente kirchneristas, las críticas suelen ser demasiado partidarias, es decir, si hay mucho peronismo o hay poco peronismo, si hay mucho kirchnerismo, poco kirchnerismo, y como que no se escuchan otras visiones que se podrían incluir dentro de, por ejemplo, distintas teorías económicas, si pueden ser viables, si no, es decir, es como que siempre se dialoga en una especie de cámara de eco. Y recuerdo que en Chequeado se hablaba que Santa Cruz tenía que tenía un porcentaje, no sé si el 99%, pero bastante alto de agua potable, y cuando les agregué los datos del INDEC del 2010 era 54. ¿Por qué? Porque había que contabilizar agua potable segura dentro del domicilio, no agua potable fuera del terreno, o agua potable que no sea por caño. Entonces, lo que quiero decir es, creo que dentro del espacio kirchnerista faltan algunas críticas que sean más certeras, más al hueso, y no en términos más ideológicos. No sé si vos coincidís con este tipo de visión. No sé, me parece que, de nuevo, que lo más a lo que tenemos que apuntar es a diversidad de medios. Es decir, que vos puedas, qué sé yo, que puedas leer La Izquierda diario con, con el sesgo que tiene, que vos puedas leer prensa más afín al peronismo, al kirchnerismo, que vos puedas leer prensa que se diga neoliberal, que diga, che, yo apoyo el consenso de Washington, o yo me siento radical, y que con ese conjunto de visiones parciales vamos a tener una realidad más atractiva, un reflejo de la realidad más atractiva. Creo que dentro del reducido espectro de los medios kirchneristas, hay más medios efusivos, digamos, que apoyan al gobierno con más efusión, y otros que son más críticos. Vos hablabas de lo político, son más críticos de la política económica del gobierno, pero no siento, digamos,
mi mayor problema es lo que siento como mayor problema es este monocolor, digamos, esta visión donde pasamos una semana de indignarnos por un tuit a pasar otra semana a indignarnos por un santuario imaginario. Es decir, si alguien pega un cartel que dice Bisotti chorra, eso es santuario. Si alguien despega ese cartel, eso es barbarie. ¿No? Digamos, tanto el que pegó el cartel como el que lo despegó caminó sobre piedras, no caminó sobre cadáveres. No, que eso es otro de las para mí, la mayor toxina que nos deja el periodismo serio, los medios serios, es el moralismo selectivo. Es decir, eso es algo que debemos combatir de la manera más frenética posible, porque se reemplaza el análisis político por la indignación. Entonces, estamos permanentemente indignados. Y además, la indignación lo que hace es deshumaniza al otro. Los otros son chorros, asesinos, caminaban sobre, ¿viste? Romina Mangel decía, caminaron sobre muertos, sobre cadáveres. No, eran piedras, caminaron sobre piedras. Pero sirve para eludir la discusión política. Entonces, en vez de estar discutiendo de por qué no tenemos una presión fiscal mayor sobre los mayores contribuyentes o los más ricos, debatimos sobre caminar sobre piedras o el tuit. Y quiero decir, algo que hacía un kirchnerista era atroz, porque Cristina dijo no sé qué era atroz, y que Macri no se presente indagatoria, técnicamente no es delito. Entonces, el moralismo selectivo sirve para eso, para atenuar de un lado y para enfurecer del otro. Y eso es un problema, porque a término el moralismo selectivo atenta contra la política. Es un hecho antipolítico, pero no solo contra la política kirchnerista, atenta contra la política electoral, y eso es un problema. Claro, justamente hablando de esto de la diversidad, ¿no? Que es lo que proponés, que en parte estoy muy de acuerdo, me interesa cómo analizás el fenómeno actual muy, muy contemporáneo y casi que, bueno, bastante alejado incluso de nosotros, que somos relativamente jóvenes, que es el de los streamers, de la gente que se abre un canal, por ejemplo, de Twitch o de YouTube. Bueno, YouTube es ya vieja escuela, ¿no? Pero, y da su visión a partir de ahí. O sea, ¿cómo pensás que esto puede afectar a los medios, al periodismo, como se lo conocía? Porque es algo muy, muy notable, como Facundo venía diciendo, ¿no? Este periodismo de unos pocos centavos y periodistas independientes, ahora esto se fue al extremo, ¿no? Porque no necesitas ni siquiera una imprenta, necesitas algo tan básico que incluso es lo que necesitas para estudiar ahora en el colegio, por ejemplo, que es básicamente una computadora o un celular o un dispositivo electrónico. Con eso uno ya tiene una especie de imprenta de luterana y puede decir absolutamente cualquier cosa. Y aparte, no solo eso, sino que tiene más, no sé, no manejo los datos concretos, pero me imagino, por ejemplo, que Coscu, ¿no? Este streamer, debe tener más seguidores, más gente que lo ve que un canal que está al aire en este momento o que un diario chico. Y Sin está duda, saltando, Sebastián, está saltando también de los streamers, estos como Coscu, Tipito Enojado, Danan, todos esos streamers. No, estoy fuera de ese universo. Mi hijo menor tiene 16 años y a través de él como adulto mayor, puedo ver algunas cosas, pero estoy completamente afuera de eso. Te diría que por cómo lo veo, tiene algo que ver con lo que fue justamente en el 2008 la época de los blogs. Los blogs significaron una apertura de gente que no era periodista, que no era de la profesión, que empezó a opinar de manera más libre y caótica, y después se fue encuadrando. Yo creo que esto tiene que ver con eso, tiene que ver con la inmediatez, con la
es otra forma de comunicar. Ya no, siempre decíamos que el Twitter mató a los blogs, en el sentido que Twitter era estos 140 caracteres en vez de todo un texto. Esa inmediatez se refleja en esta nueva manera de comunicar, aunque no me hago ilusiones en el sentido de que la posición dominante sigue condicionándonos en ese sentido. Es lo que vemos con lo que pasa con Facebook, lo que pasa con esta cosa de decir, che, yo me siento a buscar en Google algo y ya me está condicionando en mi elección. Con lo cual, estos chispazos individuales, que a mí me parece que, digamos, que alguien se ponga delante de un micrófono a opinar, me parece genial. Que alguien se sienta a escribir, me parece genial. Como si, che, la cosa directa, escribo, envío un tweet, escribo en un blog, tengo comunico vía Twitch, lo que fuera, me parece que es una gran cosa. Lo que sí es que seguimos estando muy condicionados por el 0,02% más rico del planeta, que hace que cuando salimos a buscar ya nos condiciona. Entonces, eso también es una asignatura pendiente de los estados. Es decir, es la única estructura que puede ponerle límites a Facebook, a los grandes como Plataformas, Tycoon, ¿no? sí, o las plataformas es el Estado. Entonces, eso limita mucho la efervescencia y la independencia y la visión diferente que pueden aportar estos pibes. Uy, ahí está, estaba muteado. Volviendo un poco para atrás, yo recuerdo que personas como Van der Kooi, por ejemplo, fueron bestseller con Malvinas, la trama secreta, que era el nombre del Sí, libro. Leuco era un periodista muy reputado en su momento, y después en el 2017-18 terminó diciéndole a Vidal, cuídate changuita. Digamos, ¿vos creés que Cambiemos tiene una alianza con estos? O sea, ¿vos crees que básicamente la elección de Macri como presidente tuvo una relación directa? Es decir, Macri no hubiese sido presidente si no hubiese sido por Clarín, Nación, etcétera. ¿O crees que efectivamente hubo una población que estuvo en contra del modelo kirchnerista y con esa agencia fue que se dirigieron hacia las urnas? mira, nunca es monocausal, con lo cual es difícil decir que si ganó o no. Aunque es difícil, no tanto. Creo que sin el apoyo de Clarín, Macri no hubiera ganado. Eso está claro. Lo que sí es que el apoyo de Clarín es mucho más amplio que el simple apoyo que le dio. Yo creo que el inicio de la campaña de Cambiemos, el inicio de la victoria de Cambiemos, arranca con la muerte de Nisman. A partir del momento en que los medios se alinean sobre la hipótesis del asesinato, etcétera, etcétera, empieza ahí una campaña feroz en contra de Cristina, en la que colocan a Clarín, colocan a Macri. No es que Clarín apoya a Macri, Clarín permitió en gran medida que Macri llegue a presidente, pero no es que Macri es hombre de Clarín. Clarín va a pulir a cualquier liderazgo político porque Clarín quiere gobiernos afines, pero sobre todo gobiernos débiles. Si lo que no quiere Clarín es un liderazgo político sostenido y fuerte, porque eso compromete sus propios intereses. Entonces, lo que quiero es un gobierno afín, pero lo quiero débil. El pago a Clarín fue muy claro. En eso Macri tuvo la cortesía de mostrar el juego. El segundo decreto que hace es el fin de la ley de medios.
va el toqueteo de la ley de medios y después acepta la fusión con Telecom. Con lo cual, ahí me parece que sin ese apoyo mediático, sin esa pata mediática, hubiera sido más difícil. Por más que había encontrado el tono justo, este tono afable. Michetti en ese momento era muy atractiva, esto de decir, no vas a perder nada de lo que ya tenés. No, Michetti o Vidal era como una cosa así, como muy esperanzadora, y era atractivo, era una promesa atractiva, decir, che, el kirchnerismo nos subió el piso, el poder adquisitivo de sueldos y jubilaciones, bajó el desempleo, estamos en un momento razonable, salgamos de la trinchera, basta de toda esta cosa, que los kirchneristas, basta de esta intensidad. Claro, lo que nos enseñó los 4 años que Cambiemos es que si salís de la trinchera, los otros te cuetean porque no salen de la trinchera. Y volviendo a lo que vos decías de estos, los periodistas con historia y qué sé yo, ¿por qué se transforman en esto? El caso de Leuco es paradigmático, esto de cuidate changuita es como vergonzoso aún para los parámetros de esta gente. Y yo creo que eso tiene que ver con los incentivos, pero no solo el incentivo, el bolso de dinero, ese es el incentivo más bobo. El incentivo de carrera, es decir, vos, si vas hacia un lado, es decir, si empezás a denunciar los PBI choreados por el kirchnerismo y tenés un plan de carrera más o menos atractivo, digamos, no solo es que vas a ganar más plata, que eso es objetivo, sino que FOPEA te van a invitar las ONG, Transparency Open Coso, vas a ir con tu mujer, vas a irte a un congreso en Miami sobre Liberty y pistola, vas a escribir en los portales más conocidos, vas a escribir en El País, porque ahí hay un acuerdo. Lo otro es, che, vas a escribir en El Destape, vas a ganar 3 mangos, vas a ir a las universidades de conurbano. Che, es una gran vida, pero materialmente, y lo debes saber, bateás en otra liga. Con lo cual, yo no critico tanto al que elige eso. Che, está eligiendo una vida material y quiero decir, y personal, ¿viste? La gente no te va a escupir por la calle, no te van a maltratar. Cuando cambie de gobierno, ¿viste? Cambia de gobierno, te da igual, vos seguís en la tuya. Cuando los periodistas de este lado, cuando cambia de gobierno, vuelven al llano, y el llano es feroz. Entonces me parece que no es un problema individual, de nuevo, es un problema de regulación. El Estado, porque no es que Clarín se volvió enorme por meritocracia o por trabajo empresarial, se volvió grande por el poder que tiene de incidir en el Estado, de amenazar al Estado, de ayudar a los candidatos a ganar, como fue Macri, o amenazarlo con el kirchnerismo. Entonces, mientras el Estado no decida regular a ese poder concentrado, va a ser muy difícil que Leuco no pase del ERP a el cuidate changuita, porque tiene muchas razones para hacerlo. Bien, bueno, para ir cerrando, lo que me gustaría, Sebastián, es que nos hables un poco de este libro que acaba de salir, que es el Manual de Economistas Serios. Mira, a ver, es este libro, mira, ahí está, el Manual del Economista Serio. El Manual del Economista Serio, el libro que acaba de salir, lo escribimos con el amigo Mariano Kestelboim, economista poco serio, con quien habíamos escrito varios artículos en Calle, en el suplemento de Página 12, y en BAE también. Y a lo que apunta el libro, y tiene mucho que ver con los periodistas serios, apunta a analizar a un fenómeno de los últimos, yo diría, 40 años, que es el economista serio.
El economista que va a los canales de televisión, que habla, que es muy amable, tiene buenas chicanas, buenas respuestas, se presenta como independiente, digamos, es un producto del establishment, está financiado por el establishment, directo o indirectamente, pero se presenta como independiente y baja línea permanentemente, vendiendo ideología disfrazada de sentido común. Me acuerdo que Ricardo López Murphy, el breve, solía decir, no es política, no es economía, es aritmética. Como si, y decía, no puede salir más de lo que entra. Primero es una falacia. Cambiemos demostró que puede salir mucho más de lo que entra. Digamos, te endeudás, hay maneras de hacer eso. Pero además, no es aritmética, de ninguna manera, es siempre política. Es decir, ¿a dónde va la frazada corta? Es política. Digamos, ¿a quién los recursos los mando abajo, los mando arriba? Es política. Pero este economista serio nos cuenta que es sentido común. Es como decir, yo no estoy a favor, no es un modelo, es el único modelo posible. El resto, el modelo heterodoxo, etc., no funciona. Lo particular es que estos tipos defienden un modelo que nos hace volar por el aire cada 10 años. Martínez de Oz, Cavallo con Menem, Cavallo con la Alianza, Cambiemos, aplicaron este modelo, que podemos llamar del consenso de Washington, el neoliberalismo, desregulación financiera, reducción de sueldos y jubilación, reducción de gasto público, deuda, etc. Siempre volamos por el aire, pero estos tipos vuelven, emergen y repiten lo mismo. Entonces, lo que busca el libro hace un recorrido por el economistas serios y para lograr de nuevo mostrar los hilos de las marionetas y los trucos de mago. Y es lo que siempre decimos no es el modelo que se equivoca, es la realidad que falla. ¿No? Estos tipos siempre te dicen, no, el modelo era, lo que pasa es que Martínez de Oz, lo que pasa es que Menem, lo que pasa es Cavallo, lo que pasa es que De la Rúa, lo que pasa es que Macri, y no, lo que pasa es que es el modelo, así que es una guía para que descubran. Me imagino que de lectura fácil, ¿no? No hace falta tener conocimientos en economía para ingresar en él. No, si yo lo pude escribir sin tener conocimientos en economía, es que lo podés leer. Y encima viene con dibujitos, así que, pero no, la idea es que es de lectura amable, digamos. Buenísimo. Bueno, y para cerrar, como hacemos con todos los invitados, Sebastián, nos gustaría que recomiendes un libro, algo que estés leyendo, que bueno, puede ser ficción, no ficción, cualquier cosa, un libro que estés leyendo. Estoy leyendo un libro que se llama Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez. Mariana Enríquez es tenemos que invitarla. Ella es maravillosa, escribe cuentos y esta es una novela. Y ella es una especie de literatura fantástica. Y Nuestra parte de noche ocurre durante la última dictadura y los años posteriores, y es algo así como un poco oscuro, pero es maravilloso, así que lo recomiendo fuertemente. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias por la recomendación. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a ver si podemos tener a Mariana Enríquez algún día en este programa, sería un honor, así que vamos con ese libro. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por compartir este tiempo. Por supuesto está grabado, es un sábado a las 10 de la mañana. Así que muchas gracias, Sebastián. No, gracias a ustedes. Nos estamos hablando pronto.